Llevar tus cuentas personales es un hábito financiero básico que te va a ayudar mucho y hoy te voy a enseñar una herramienta donde lo puedes realizar. Hola a todos, bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas, soy Alison Melo y en el video de hoy les voy a estar mostrando una herramienta que considero que es muy valiosa, que es fácil de utilizar y en la que pueden llevar sus cuentas personales y empezar a generar ese hábito de control de todas las cuentas que tenemos. Así que sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Llevar el control de tus cuentas personales es muy importante y es una herramienta muy valiosa porque te permite precisamente tener el control de todos tus gastos. Y al tener todo el control de tus gastos te permite también conocer cuánto dinero tienes y también saber en qué estás gastando o en qué estás destinando ese dinero de acuerdo a los gastos que haces normalmente. Este tipo de hábitos y empezar a tener este control en una herramienta es el insumo básico para empezar a construir presupuestos y también es uno de los insumos más importantes para empezar a construir y a desarrollar precisamente esos hábitos y a identificar esas oportunidades de mejora en las compras o en los gastos que realizamos. Es más, este tipo de herramientas nos permite desarrollar estrategias y nos permite tomar mejores decisiones a la hora de generar nuestros hábitos de compra y también desarrollar esas estrategias donde podamos identificar esas oportunidades de ahorro. Lo primero que quiero recalcar acá es que ustedes pueden llevar sus cuentas en la herramienta que más se les facilite o que ustedes consideren que es más práctica, que es más fácil de usar y que les es mucho más fácil o se adapta muchísimo mejor a su personalidad. En este caso, la herramienta que les voy a mostrar hoy es Excel. ¿Y por qué Excel? Particularmente para mí es mucho más fácil tener todo este listado de gastos y de todas estas hábitos de compra y demás en Excel porque me permite precisamente tener un histórico, es decir, poder tener en una sola herramienta lo que hice hace un mes, hace 2 meses, hace un año, poder tener todo ese histórico, pero también es una herramienta que me permite precisamente dejar muchas de las cuentas formuladas y ya preestablecidas y sea simplemente poner los datos de lo que voy haciendo a lo largo del mes y así él me va generando los cálculos automáticamente. También me permite poderlo tener guardado en el computador si lo quiero mirar en el celular o si accedo a otro tipo de dispositivo también consultarlo. Yo particularmente lo hago en Excel, pero también suelo hacerlos en Google, la hoja de cálculo de Google, porque uno funciona como Excel y me permite precisamente eso que les acabo de mencionar y es consultarlo en diferentes dispositivos y tener el control. Es más, desde el celular poder ir diligenciando ese formato. Entonces me parece que este tipo de herramientas son básicas. También existen aplicaciones donde ustedes pueden desarrollar también este hábito y empezar a construir esos listados o si definitivamente lo suyo no es tener el control de este tipo de gastos y de costos en una herramienta digital o algo así, pues carguen siempre en su bolso, en su morral, en su maleta, un diario o una agenda donde les permite ir registrando todo y hacer todo manualito si es la herramienta que más se les facilita. Para este caso les voy a estar mostrando mi pantalla haciéndoles un ejemplo de precisamente cómo hago yo estos listados y para que también vean cómo los pueden organizar de una forma más sencilla. Lo primero que hago es hacer un listado de absolutamente todos los ingresos que recibo y los pongo en la parte de arriba. Estos ingresos pueden ser salarios, rentas, dinero que les debían, arriendos, bueno, diferentes fuentes de ingreso que ustedes tengan y ahí las voy diligenciando todas. La importante que deben poner aquí es con qué periodicidad reciben este dinero para que así tengan el control de precisamente, entonces no sé, el salario lo reciben quincenal o lo reciben mensual, las rentas las reciben mensual, dividendos cada trimestre, semestre o anual dependiendo de las acciones, no sé, alguna rentabilidad de algún negocio o algo así, tal cual ustedes lo hayan pactado. Entonces es importante que ustedes en ese inventario de cuentas registren cada cuánto reciben ese ingreso para que también sepan con qué frecuencia lo van a recibir y con qué frecuencia lo pueden distribuir y asignarlo a esos gastos o a esos costos que ustedes tienen. Lo siguiente que hago es precisamente ahora hacer el listado de todos los gastos que tengo y los
también les pongo con qué periodicidad los debo realizar. Entonces, por ejemplo, vivienda. Entonces la vivienda se paga mensual, entonces pongo el ítem vivienda, luego pongo el valor y también pongo esa periodicidad que tiene. Y así mismo lo hago con todo, con los servicios públicos, con el mercado, con el pago del celular, con diferentes gastos, la comida de los gatos, la arenita y las cositas de los gastos, abonos que le hago a mis padres, cosas así, porque esto también les permite empezar a organizar con qué frecuencia realizan gastos o costos, qué tipo de gastos son mensuales y requieren ser monitoreados bajo esa frecuencia o cuáles son anuales y simplemente tenemos que estar pendientes de esa fecha en que se causan, pero poder ir haciendo un abono o un ahorro mensual, quincenal, bimensual, como a ustedes les quede más fácil, para no tener ese golpe o ese gasto en un solo mes y que les incremente mucho más sus gastos. Entonces eso es algo que hago en la herramienta y por eso es tan importante señalar precisamente cuál es la periodicidad con la que realizamos esos gastos. Lo siguiente que hago es organizarlos y ponerles colorcitos o alguna señal o algo así de cuáles son los más importantes dentro de todos los gastos que realizo. Entonces, por ejemplo, lo que es vivienda, lo que son servicios públicos y todo lo que es alimentación, pues es lo más importante porque pues es parte de ese sustento vital. Entonces eso les pongo un colorcito y son sobre los cuales tengo más cuidado o estoy mucho más pendiente de realizar estos gastos. También otra cosa que hago que me parece aquí súper valiosa es identificar, como ya les había mencionado antes, cuáles son de corte mensual y cuáles tienen otro tipo de periodicidades. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que aquellos que tienen una periodicidad diferente a la mensual no estamos tan pendientes de ellos y lo que puede ocurrir es que se nos olvide y no realicemos ese pago. Entonces, por ejemplo, los impuestos. ¿Yo qué hago? Yo para el impuesto, por ejemplo, predial o la declaración de renta o algo así, siempre los pongo como en un color que se resalte bastante, contemplo cuánto cuesta ese rubro, más o menos aproximadamente si todavía no conozco ese valor, y lo que hago es que lo señalo y lo voy como corriendo o lo tengo siempre presente en cada uno de los listados que hago de forma mensual, así no se me olvida que lo tengo que pagar y también lo pongo en mi calendario, lo pongo, bueno, mejor dicho, pongo notitas de todo para precisamente tener presente cuándo tengo que hacer ese pago y con qué periodicidad se hace. Entonces, si es una vez al año en el mes de junio, ya sé que es en ese año, entonces desde enero estoy ahorrando o desde enero lo tengo presente y lo tengo anotado dentro de mis listados para que no se me olvide. Algo que les recomiendo con estos listados y que me parece muy valioso es que los empiecen a hacer muy juiciosos, muy constantes y empiecen a monitorear. Yo lo hacía al comienzo casi que diario, de monitorear qué me estoy gastando, qué estoy pagando, qué no he pagado, qué tengo próximo a pagar, porque como les mencionaba ahorita, esto es un insumo muy importante para construir nuestro presupuesto. Si no sabemos cuánto nos gastamos, en qué nos estamos gastando el dinero y cómo se clasifica, pues nos es muy difícil construir un presupuesto. Entonces, así como ven aquí en el cuadro de Excel, yo pongo ese listado de ítems, pongo al lado los valores y sé en qué periodicidad se causan. Así sé cuándo asignarlos dentro del presupuesto, si es mensual, si es cada 2 meses, si es una vez al semestre, si es una vez al año, y así me queda mucho más fácil organizarlos. Y otra cosa muy valiosa de este tipo de herramientas y poder plasmar toda esta información en una herramienta que nos permita sumar y hacer cálculos rápidos es que podemos ir revisando mes a mes y periodo a periodo cómo se están comportando esos gastos. ¿Por qué? Porque allí es donde también vamos a poder identificar en qué rubros podemos ahorrar dinero o cómo los distribuimos mejor o cómo empezamos a fasear o a dividir esos pagos que tenemos que hacer por mes para que ahorremos montos muy pequeños y no hayan meses donde tengamos sobresaltos en los gastos, sino que lo tengamos la mayoría de las veces controlado. Entonces, lo que les recomiendo es que siempre estén monitoreando. Ya después, cuando ustedes tengan un presupuesto mucho más establecido y un presupuesto mucho más organizado, que es el siguiente video que les tengo, que es ya construyendo un presupuesto como tal, porque no se lo pueden perder, precisamente van a empezar a desarrollar esa habilidad de identificar en dónde es que tienen que hacer precisamente esos ahorros, esos ajustes, esas divisiones, distribuciones, acomodar los valores y demás para que se les organice muy bien las cuentas, organicen muy bien sus finanzas y puedan empezar a tener ese presupuesto y ese comportamiento mucho más constante y mucho más juicioso de todas sus finanzas.
Bueno, y esta era la información que les traía en este video. Quise hacer dos videos por aparte, uno hablando acerca de cómo hacer estos listados de gastos, identificarlos, empezar a organizarlos, qué información deben tener en cuenta, y la segunda parte, que es cómo construir un presupuesto precisamente para que no se vayan a enredar, para que no les parezca un video muy denso y muy cargado, sino que puedan hacer todo paso a paso de una forma mucho más sencilla. Así les queda mucho más fácil implementarlo y aplicarlo. Como les digo, hay muchas herramientas donde ustedes lo pueden hacer, lo pueden anotar en un cuaderno, lo pueden hacer en herramientas como la que yo les recomiendo hoy, que es Excel, sobre todo este Excel de la G Suite de Google, porque les permite abrirlo en cualquier dispositivo y se sincroniza y todo va a quedar guardado. Entonces si se les pierde el computador no pasa nada, pero pues si no tienen acceso a eso lo pueden hacer en Excel, no hay ningún problema. O también si son un poco más modernos, que a mí eso todavía me da un poquito duro, y es que hay aplicaciones donde ustedes pueden registrar todos estos gastos, llevar el monitoreo de sus gastos. Son aplicaciones que les generan alarmas si ustedes no han registrado algún pago, si ustedes no han hecho algún pago o algo así, pues la aplicación les va a avisar, y para las personas que son olvidadizas pues es perfecto, porque así ningún costo se les va a pasar. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo, y como siempre les recuerdo, me encuentran en Facebook y en Instagram como @cuidandomisfinanzas. También me encuentran en Twitter, donde les pongo comentarios, les comparto noticias y demás, como @yocuidofinanzas. También me encuentran con una serie de artículos en mi blog en la página web www.cuidandomisfinanzas, donde me gusta escribir y desarrollar un poco más los temas que les cuento aquí en el canal. Y también un proyecto muy lindo que tengo, que estamos iniciando y que estoy muy emocionada, y es que si ustedes no tienen tiempo de ver estos videos o no se pueden quedar todo el día en el computador o en el celular mirando los videos, les tengo una solución, y es que pueden ir a mi podcast Píldoras Financieras, donde también toco estos temas, hablo un poco de actualidad, de economía, de lo que está pasando en el mundo, de cosas así muy interesantes que les puede servir, y donde también les llevo esa información de finanzas personales mucho más cercana y sin necesidad de estar viendo un video, sino que pueden estar haciendo otro tipo de cosas y también escuchando el podcast. Y bueno, esto era lo que les traía hoy. Como siempre, recuerden que la tranquilidad, y parte de eso, la tranquilidad financiera, está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!